Hola, soy Marco Antonio. Tengo 65 años y durante 3 décadas he recopilado historias que transforman vidas. Bienvenidos a Sabiduría de Ancianos. Después de 50 años de matrimonio frío, 4 hijos adultos decidieron que sus padres eran demasiado viejos y los encerraron en asilos separados. Pero una noche, el esposo escaló la ventana del asilo de mujeres, rescató a su esposa y huyeron juntos. Se refugiaron en una casa inclinada que nadie quería, donde encontraron un tesoro escondido de la Revolución Mexicana. Lo irónico es que sus hijos los habían declarado muertos para robar su herencia. Lo perfecto es que ese tesoro les dio exactamente lo que necesitaban: una segunda oportunidad para volver a enamorarse. De pronto pensé, en este mismo instante, quizá hay alguien escuchando esta historia desde lugares a los que nunca he ido. ¿Podrías decirme en qué país estás? Cada vez que conozco un nuevo lugar, siento que estamos un poco más conectados. Esta es la historia de un matrimonio que olvidó cómo amarse, y de cómo una casa chueca les recordó lo que habían perdido. Comenzó así. El amanecer apenas se filtraba por las rejas de la ventana, cuando don Lorenzo Méndez Ruiz abrió los ojos en el Asilo San Rafael de Pachuca. Tenía 71 años. Pero la niebla de los sedantes lo hacía sentir como si tuviera 100. Este no era su hogar. Hace una semana compartía una casa familiar con su esposa Catalina, aunque dormían en cuartos separados hacía 5 años. Ahora estaba aquí, en una habitación que olía a desinfectante y olvido. Escuchó voces en el pasillo. 2 enfermeras hablaban en susurros descuidados. ¿El señor Méndez de la habitación 8? ¿Sí? La familia dejó de pagar hace 3 semanas, pero el hijo mayor ordenó mantenerlo sedado igual. ¿Para qué? Dice que es para mantenerlo tranquilo, mientras resuelven el papeleo. Lorenzo sintió como la rabia quemaba la niebla de su mente. Recordó ese día, 7 días atrás. Sus 4 hijos Jorge, Alejandra, Mario, Cristina sentados en la sala como jurado. Papá, mamá, ya no pueden vivir solos. «Es peligroso», dijo Jorge con voz de abogado ensayado. «Tenemos lugares perfectos para ustedes», añadió Alejandra sin mirar a los ojos. «¿Lugares? ¿En plural?», preguntó Catalina, su voz temblando. «Sí. Papá irá al San Rafael, mamá a la Residencia Esperanza en Tulancingo. Son excelentes». «¿Por qué separados?», Lorenzo había preguntado sintiendo algo romperse en su pecho. «Es más práctico», dijo Jorge. «Diferentes especialidades médicas». Mentiras. Todo mentiras. Los separaron para que no pudieran resistir juntos. Esa noche, Lorenzo escuchó a un guardia joven hablar por teléfono fuera de su habitación. «Mira, no me importa lo que diga la familia. Ese viejo no está loco, está lúcido, solo está triste». Lorenzo tocó la puerta. El guardia, un chico de 20 y tantos llamado David, lo miró con compasión. «¿Cuánto te pagaría tu familia por dejarme ir?», preguntó Lorenzo. «No aceptaría su dinero, señor. Pero si me pregunta si hay una ventana del baño que nunca cierro». Tal vez sí. A las 2 de la madrugada, Lorenzo Méndez, contador jubilado de 71 años, se convirtió en fugitivo. El salto desde la ventana del primer piso le torció el tobillo izquierdo, pero el dolor era preferible a la prisión química. Cojeando bajo la lluvia que comenzaba a caer, Lorenzo tenía un solo pensamiento: Catalina. 80 kilómetros al este, en la Residencia Esperanza de Tulancingo, doña Catalina Morales de Méndez yacía despierta en una cama individual que no era suya, en un cuarto que olía a hospital y soledad. 70 años. Maestra jubilada, madre de 4 hijos que la habían abandonado, pero lo que más dolía no era el abandono de sus hijos. Era recordar que su esposo, con quien había estado casada 50 años, ni siquiera había protestado cuando los separaron. «Está bien», fue todo lo que Lorenzo dijo cuando Jorge anunció los asilos distintos. 50 años. Y ni siquiera luchó por mantenerla cerca. Lloró en silencio, con la dignidad de quien ha aprendido que nadie viene cuando gritas. Hasta que escuchó un golpe suave en su ventana del segundo piso. Se asomó. Bajo la lluvia, empapado,
cojeando, con el rostro surcado de arrugas que ella conocía mejor que las líneas de su propia mano, estaba Lorenzo. Y detrás de él, una enfermera joven sosteniendo una escalera improvisada. Catalina, susurró él, con voz quebrada, vine por ti. Ella se quedó inmóvil. 50 años de matrimonio frío se estrellaron contra ese momento. ¿Por qué?, preguntó, con lágrimas rodando. Ni siquiera dormíamos en el mismo cuarto. Lorenzo la miró con ojos que no habían llorado en décadas, pero ahora brillaban húmedos bajo la lluvia. Porque hace 50 años te prometí hasta que la muerte nos separe. Y todavía no estoy muerto. La enfermera Lupita, cuya abuela había muerto sola en un asilo, subió la escalera. Doña, si se queda aquí, morirá lentamente. Como mi abuela. No dejaré que pase otra vez. Catalina miró a Lorenzo. A la escalera. Al cuarto vacío detrás de ella. Y por primera vez en 5 años, tomó una decisión que no consultó con nadie. Bajó por la ventana. Se lastimó el tobillo al saltar. Él la sostuvo. Ambos cojeando, huyeron bajo la lluvia como fugitivos ancianos que eran. En algún lugar del universo, el coronel Esteban Vega muerto hacía 104 años. Sonrió en su tumba sin nombre. Su tesoro había encontrado a sus guardianes correctos. Llegaron a Mineral del Chico al amanecer, después de caminar 5 kilómetros. Tomar un autobús donde nadie preguntó por qué 2 ancianos empapados viajaban sin equipaje. Y finalmente, llegar al pueblo donde habían vivido de novios en 1972. ¿Por qué aquí?, preguntó Catalina tiritando de frío. Porque es el único lugar donde nadie nos buscará, respondió Lorenzo. Y porque aquí fuimos felices, una vez. Encontraron la casa por accidente. O por destino. Caminando por las afueras, buscando refugio, la vieron. Una estructura de 3 pisos inclinada 12 grados hacia el este, como un borracho intentando mantenerse en pie, las ventanas rotas. La puerta principal colgando de una bisagra. «Nadie vive aquí», dijo Catalina. «Entonces somos nadie», respondió Lorenzo. Entraron. El interior olía a polvo, humedad y tiempo detenido. El piso inclinado hacía que caminar fuera como estar en un barco. Los muebles cubiertos con sábanas grises parecían fantasmas esperando. «No hay luz, no hay agua», observó Catalina abrazándose. «Hay techo. Es más de lo que teníamos hace 6 horas. Buscaron mantas. Solo encontraron una, rasgada pero gruesa, en un closet del 2º piso. Catalina la tomó, tiritando. Lorenzo la miró. Vio a la mujer con quien se había casado hacía medio siglo. Vio las arrugas que él había ayudado a crear con años de silencio. Vio el temblor en sus manos que venía de más que el frío. Se quitó su abrigo, el único que tenía, empapado pero aún tibio de su cuerpo, y se lo puso sobre los hombros. Ella lo miró, sorprendida. «Vas a tener frío. Ya tengo frío desde hace años, Catalina. Un poco más no me matará». Fue la cosa más tierna que le había dicho en 15 años. Ella lloró. Él la dejó llorar. Improvisaron una fogata con madera seca del patio, encendida con fósforos que Lorenzo había tomado del asilo. Calentaron agua de lluvia recolectada en una lata oxidada. No era té. Era agua tibia con sabor a metal. Pero lo compartieron. «¿Cuándo dejamos de hablarnos?», preguntó Lorenzo mirando el fuego. «No lo sé», respondió Catalina. «Fue gradual. Como envejecer. No notas cuándo empezó, solo que ya está aquí». «¿Fue mi culpa?». Ella tardó en responder. «Fue de ambos. Tú te volviste callado. Yo me volví resignada. Y un día desperté y éramos 2 extraños que compartían apellido. ¿Por qué nunca me dejaste? Porque nuestra generación no se rinde. Nos casamos para toda la vida. Así que eso hice. Viví toda mi vida. Solo que olvidé cómo vivirla contigo». Lorenzo cerró los ojos. «Yo tampoco renuncié, pero tampoco luché. Me rendí sin irme. Es peor». El fuego crepitaba. La casa crujía con el viento. «Lorenzo», dijo ella suavemente, «¿por qué realmente viniste por mí?». Él la miró. En la luz titilante del fuego, sus ojos de 71 años parecían jóvenes de nuevo. Porque cuando Jorge dijo que nos separarían,
Sentí algo que no había sentido en años. Sentí pánico. Pánico real de perderte. Y me di cuenta. Puedo vivir sin hablarte. Pero no puedo vivir sin saber que respiras en algún lugar del mundo. Catalina extendió su mano. Él la tomó. No como amantes, como náufragos aferrándose a la misma tabla. Durmieron en la misma habitación esa noche, en colchones separados, a 1 metro de distancia. Pero era la distancia más corta que habían tenido en 5 años. A las 3 de la madrugada, Lorenzo gritó en sueños. Pesadilla. Sus hijos arrastrándolo de vuelta, encerrándolo, sellando las ventanas. Catalina se arrodilló junto a su colchón, le dio agua, le sostuvo la mano. Ya pasó. Estás a salvo. Estamos a salvo. Gracias, susurró él por no dejarme solo. Gracias, respondió ella por no dejarme sola. Al amanecer, cuando el sol entró oblicuo por las ventanas rotas iluminando millones de motas de polvo, ambos despertaron al mismo tiempo. Se miraron desde sus colchones separados. Y por primera vez en 15 años sonrieron al mismo tiempo. Los días 4 y 5 los pasaron explorando la casa chueca como arqueólogos en una tumba olvidada. 18 habitaciones. 3 pisos. Una torre circular en la esquina noroeste con vista al cerro. Alguien importante vivió aquí, dijo Lorenzo, examinando las vigas de madera tallada del techo. ¿Por qué la abandonaron?, preguntó Catalina, pasando los dedos por una pared donde la pintura verde olivo se descascaraba como piel quemada. Tal vez por la misma razón que está chueca, respondió él, alumbrando con la linterna que habían comprado con monedas que Lorenzo guardaba en su bolsillo. Mira las grietas en las paredes, van todas en la misma dirección, como si algo jalara la casa hacia el este. En el segundo piso encontraron una habitación que detuvo sus pasos. Una recámara matrimonial. Cama de metal oxidada. Mesitas de noche con fotografías en marcos podridos por el tiempo. Lorenzo levantó una con cuidado. Era una foto en sepia. Un hombre de unos 30 años con uniforme militar, bigote espeso, ojos serios. Al lado, una mujer joven con vestido blanco, sonrisa tímida, mano sobre el hombro de él. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, Esteban y María 1910. Se ven felices, dijo Catalina suavemente, como nosotros en 1974. Lorenzo miró la foto, luego a Catalina. ¿Éramos felices? Mucho, respondió ella con voz que se quebraba. Tanto que pensé que duraría para siempre. Bajaron en silencio. En la sala encontraron un piano vertical cubierto de polvo. Lorenzo limpió las teclas con su manga. Estaban amarillentas como dientes viejos. Tocó una nota, desafinada, pero funcionaba. ¿Recuerdas esta?, preguntó, tocando torpemente los primeros acordes de Bésame mucho. Catalina se congeló. Fue la canción de su boda, Lorenzo. Hace 30 años que no te oigo tocar piano. Hace 30 años que no tengo razón para hacerlo. Siguió tocando, desafinado, torpe, olvidando notas. Pero ella reconoció la melodía. Y por primera vez desde que se reencontraron, rió. Una risa real, desde el estómago, que sonó como campanas oxidadas volviendo a sonar. Él la miró, y también rió. Se sentaron juntos en el banco del piano apenas cabían ambos, hombros tocándose, y tocaron a 4 manos. Una desastrosa, hermosa versión de la canción de su juventud. Cuando terminaron, sus rostros estaban a centímetros. Podían sentir la respiración del otro. Lorenzo acercó su boca a la de ella. Catalina se alejó. Lo siento, dijo él avergonzado. No debí. No es eso, lo interrumpió ella. Es que han pasado tantos años. Ya no sé cómo, yo tampoco. Se miraron. Y rieron de nuevo. Risa nerviosa, incómoda pero real. Esa tarde, explorando la despensa abandonada, Catalina pisó una tabla suelta. El crujido resonó diferente hueco, como si debajo hubiera espacio vacío. Lorenzo, escucha. Él golpeó con su bastón. El sonido confirmó. Algo había debajo. Movieron los estantes mohosos. Descubrieron marcas en el piso, ranuras casi invisibles, formando un rectángulo de 1,5 metros por 1.
Es una trampilla, dijo Lorenzo, con pulso acelerándose. Sellada hace décadas. Buscaron herramientas en el patio, un martillo oxidado, un destornillador torcido, pero la luz se desvanecía. ¿Abrimos ahora?, preguntó Catalina con miedo y emoción mezclados. Lorenzo miró la trampilla, luego el cielo oscureciéndose, luego a ella. No. Mañana. Con luz del día. Hizo una pausa, y juntos. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Ella asintió. Esa noche cocinaron juntos por primera vez en años. Frijoles de lata calentados en la fogata. Tortillas que Lorenzo compró en el pueblo con las últimas monedas. Olvidé que cocinas bien, dijo él, comiendo. Olvidé que lo notas, respondió ella. Antes de dormir, Lorenzo habló desde su colchón. Catalina, si mañana encontramos algo ahí abajo, algo de valor, ¿qué harías? Ella pensó largo rato. Donarla la mitad. Usar la otra mitad para vivir con dignidad el tiempo que nos quede. Y tal vez contratar un abogado para recuperar nuestra casa, la que nos quitaron. ¿Y si no vale nada? Entonces seguimos como ahora, juntos, en una casa chueca, pero juntos. Lorenzo sonrió en la oscuridad. Ya extrañaba escucharte pensar en voz alta. Ya extrañaba que me escucharas. La mañana del sexto día llegó clara y fría. Ninguno había dormido bien. El secreto bajo el piso los mantuvo despiertos como niños antes de Navidad. ¿Lista?, preguntó Lorenzo sosteniendo el martillo. No respondió Catalina. Pero hagámoslo de todas formas. Las tablas resistieron. El primer clavo salió con chirrido que despertó pájaros. El segundo se rompió. Tardaron hora y media en levantar 5 tablas lo suficientemente anchas. Debajo, una trampilla de metal verde de óxido. Y grabado en el centro, con letras toscas pero deliberadas. El amor que proteges con honor regresará multiplicado. Lorenzo pasó los dedos sobre las palabras. Su voz salió quebrada. Alguien amó mucho para escribir esto. Agarraron la argolla herrumbrada. Tiraron. Lorenzo sintió algo romperse en su espalda, pero no se detuvo. La trampilla cedió con gemido antiguo. Un olor brotó. Tierra mojada, metal viejo, papel amarillento. El olor de la historia encerrada. 12 escalones descendían hacia oscuridad. Catalina tenía miedo. Yo bajo primero, dijo Lorenzo. Si algo pasa, pasa a los dos, respondió ella, tomando su brazo. Juntos. ¿Cómo prometiste? Bajaron. Cada escalón crujía. El aire se volvía más frío, más pesado. El sótano era pequeño, 4 metros por 3. El haz de linterna reveló sombras que tomaron forma. Cajas de madera con insignias militares desvanecidas. Baúles de metal con candados oxidados. Y en la pared del fondo, envueltos en tela encerada, bultos rectangulares. Lorenzo abrió la primera caja. Dentro, documentos amarillentos en carpetas de cuero. Levantó uno. División del Norte Coronel Esteban Vega, 1914. Su corazón se detuvo. Catalina. Esto es de Pancho Villa, de la Revolución. Ella abrió un baúl. Uniformes militares. Medallas de bronce verdoso. Fotografías. Hombres con sombreros anchos, rifles, rostros que miraban desde un siglo atrás. Pero lo que cambió todo fue lo que Lorenzo encontró en una caja de madera tallada. Cartas. Docenas de cartas atadas con listón rojo descolorido. Tomó una al azar. Papel tan frágil que casi se deshacía. Leyó en voz alta, con voz temblorosa. María, mi amor. La guerra nos separó, pero mi corazón permanece contigo. Duermo con tu fotografía bajo mi almohada. Los hombres se ríen, pero no me importa. Si muero mañana, moriré amándote. Y si vivo, volveré a buscarte aunque me lleve años encontrarte. Tu Esteban. 15 de marzo, 1916. Lorenzo no pudo continuar. Lágrimas rodaron por sus mejillas, el primer llanto real en décadas. Catalina se acercó, lo abrazó. Él también fue separado de quien amaba, susurró ella. Y nunca dejó de amarla, respondió Lorenzo. Nosotros nos separamos sin guerra, solo por olvido. Encontraron más. 38 monedas de oro revolucionarias.
16 barras de plata. Y en el fondo de una caja pequeña, envuelto en terciopelo negro, un anillo de boda de oro con inscripción: Esteban más María, 1910, hasta la muerte y después. Catalina lo sostuvo con manos temblorosas. ¿Recuerdas cuándo me diste el mío? Lorenzo cerró los ojos. 1974. Plaza de Mineral del Chico. Bajo la lluvia. Porque no podía esperar al día de la boda. Y yo dije que eras un tonto impaciente. Y tú dijiste sí de todas formas. Se miraron en ese sótano oscuro donde un siglo atrás otro amor había dejado su testimonio. Lorenzo tomó su rostro con ambas manos. Catalina. Perdimos años, pero todavía tenemos días. Y la besó. Primer beso real en 15 años. Sabía a lágrimas, polvo revolucionario y promesas recordadas. Cuando subieron del sótano, subieron tomados de la mano. Algo había cambiado. No solo encontraron un tesoro, se encontraron a ellos mismos. Esa noche durmieron abrazados por primera vez en décadas. Cuando Lorenzo despertó al amanecer del cuarto día, Catalina ya estaba sentada en el borde del colchón, mirando hacia la trampilla. «Necesitamos saber qué más hay ahí abajo», susurró. Lorenzo asintió. «Juntos». Durante los días 7, 8 y 9, regresaron al sótano cada mañana. No podían quedarse mucho tiempo, el aire viciado los mareaba, pero trabajaban con determinación metódica. Lorenzo, con su caligrafía de contador, inventariaba cada objeto. 38 monedas de oro, 10 y 20 pesos revolucionarios. 16 barras de plata, 500 gramos cada una. 47 documentos militares. 32 cartas personales. Esteban a María. 8 fotografías, 6 uniformes, 19 medallas, un anillo de boda. Valor estimado, aproximadamente 450,000 pesos. Catalina leía las cartas una por una, llorando calladamente. Cada carta era un testimonio de amor separado por la guerra. La tarde del 9º día, sentados en la sala inclinada con café aguado, enfrentaron la pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Catalina. Lorenzo estudió su cuaderno de notas. Podríamos venderlo todo. Comprar una casa normal. Vivir cómodos. ¿Eso es lo que quieres? Él tardó en responder. No. Quiero que la historia del coronel se cuente. Él amó tanto que escondió este tesoro esperando que María lo encontrara. Pero ella nunca regresó. Probablemente murió esperándolo. Catalina tocó las cartas que había leído. Entonces demos las cartas, los documentos, las fotografías al Museo Regional de Hidalgo. Que la gente sepa que Esteban Vega amó a María Morales hasta su último aliento. ¿Y el oro y la plata? Vendemos 8 monedas, propuso Catalina, suficiente para reparar esta casa, comprar comida, vivir con dignidad. El resto lo guardamos, por si Mario o Cristina realmente se arrepienten y necesitan ayuda algún día. Lorenzo la miró con admiración. Siempre fuiste la mejor de nosotros dos. No, solo fui la que nunca dejó de creer que podíamos ser mejores. Ese día llegó don Vicente Paredes, carpintero de 67 años que vivía 3 calles abajo. Había escuchado rumores de los viejitos en la casa chueca. Don Lorenzo, doña Catalina dijo, quitándose el sombrero. Vine a ofrecer ayuda. Esta casa necesita refuerzos en los cimientos, y yo necesito sentirme útil. ¿Trato? No tenemos mucho dinero, admitió Lorenzo. No pedí dinero. Pedí propósito. A mi edad, es más valioso. Lorenzo le mostró las 8 monedas de oro que planeaban vender. Don Vicente, ¿conoce a alguien que compre esto? Sin preguntas, sin documentos oficiales. El carpintero las estudió con ojos de quien ha vivido suficiente para reconocer valor real. Conozco a un coleccionista en Pachuca. Hombre serio, discreto, pero va a querer saber de dónde salieron. Lorenzo y Catalina intercambiaron miradas. Ella asintió. De esta casa, de un coronel revolucionario que amó tanto que dejó su fortuna para su esposa, pero ella nunca regresó. Así que ahora es nuestro.
y lo usaremos para honrar su memoria. Don Vicente sonrió. El pasado a veces es generoso con quien lo respeta. Les consigo un buen precio, y mi boca permanece cerrada. Mientras Vicente se iba, Lorenzo y Catalina limpiaron la casa juntos. Ella barrió. Él reparaba ventanas rotas. Trabajaban en silencio cómodo. En un momento, Lorenzo encontró en su billetera vieja una fotografía doblada. Su boda en 1974. Él con traje prestado. Ella con vestido blanco sencillo. Ambos sonriendo como si el mundo les perteneciera. «Nunca la tiré», dijo, mostrándola. Catalina sacó su billetera. Tenía la misma foto. «Yo tampoco». Se miraron. Dos personas que habían olvidado cómo amarse pero nunca olvidaron que alguna vez lo hicieron. Catalina dijo Lorenzo suavemente. «Si logramos salir de esto, si logramos quedarnos con esta casa, ¿renovarías tus votos conmigo?» Ella sintió lágrimas calientes rodando. ¿Por qué querrías casarte de nuevo con alguien con quien ya estás casado? Porque la primera vez prometí amarte, y cumplí a medias. Esta vez prometo amarte completamente. Cada día que me quede, hasta que realmente la muerte nos separe. Catalina tomó su rostro con ambas manos. Sí, 1000 veces sí. Y en esa casa chueca, inclinada hacia el este como buscando el amanecer, dos personas de 71 y 69 años se comprometieron de nuevo. Como si tuvieran 20. Como si el tiempo no importara. Como si el amor fuera suficiente. Y tal vez lo era. Don Vicente regresó el día 13 con un sobre manila discreto y una sonrisa que arrugaba sus ojos. 85,000 pesos, dijo, colocándolo sobre la mesa inclinada. El coleccionista quedó fascinado. Dijo que si tienen más, paga bien, y sin preguntas. Lorenzo y Catalina se miraron. No dijeron nada sobre las 30 monedas restantes escondidas en una lata de galletas en el closet. Don Vicente, no sabemos cómo agradecerle, dijo Catalina. Ayudándome a reparar esta casa. Mis manos necesitan trabajo. Mi corazón necesita ver algo bueno en este mundo. Durante 10 días, la casa chueca cobró vida. Vicente trajo madera tratada, reforzó cimientos. Lorenzo pintó marcos de ventanas color terracota. Catalina cosió cortinas con tela comprada en el mercado con sus propias manos temblorosas. Trabajaban lado a lado. Él sostenía la escalera mientras ella colgaba cortinas. Ella le limpiaba pintura de la mejilla con su delantal, y él reía como no lo hacía en décadas. Un día, pintando la sala, Lorenzo manchó la nariz de Catalina con pintura blanca por accidente. «¡Lorenzo Méndez!», gritó ella fingiendo enojo. «Perdón», dijo él, acercándose para limpiarla. Pero en lugar de limpiar, la besó. Un beso largo, suave, que sabía a pintura y promesas nuevas. «Siento que tengo 20 años de nuevo», susurró ella después. «Yo siento que tengo 20 años», respondió él, «pero con 50 años de experiencia amándote. Es mejor que la primera vez». El pueblo comenzó a notarlos. En la misa dominical, Padre Tomás Esquivel los saludó públicamente. Demos gracias por don Lorenzo y doña Catalina, quienes nos recuerdan que nunca es tarde para reconstruir lo que se rompe. Bienvenidos a nuestra comunidad. Los aplausos fueron tibios pero genuinos. Catalina comenzó a ayudar en la biblioteca municipal 3 veces por semana, enseñando lectura a niños con dificultades. Lorenzo daba clases gratuitas de matemáticas básicas a adultos los martes. El día 15 ocurrió el incidente. Un niño de 5 años llamado Miguelito se perdió en la plaza. Lloraba, asustado. Catalina lo encontró, se arrodilló con esfuerzo, limpió sus lágrimas. «¿Cómo se llama tu mamá, mi amor?» «Rosa. Rosa Salazar. Ven, te llevaremos con ella». Lorenzo y Catalina caminaron con el niño tomado de sus manos, preguntando hasta encontrar a la madre frenética. Rosa Salazar, de 32 años, abrazó a su hijo llorando. Luego abrazó a los 2 ancianos. «Gracias. Gracias. Gracias». No sé qué habría hecho. Su esposo, llegando corriendo, tomó una foto sin pensar. Lorenzo, Catalina y Miguelito. Los 3 sonriendo bajo el sol de la tarde.
Rosa publicó la foto esa noche en Facebook. Estos ángeles encontraron a mi hijo hoy. Don Lorenzo y doña Catalina de la Casa Chueca. Mineral del Chico necesita más personas como ellos. Son prueba de que el amor verdadero existe. Hashtag Héroes Reales. Hashtag Matrimonio de Verdad. La foto se compartió 500 veces en 48 horas. Llegó a grupos de WhatsApp de Pachuca, Tulancingo, Ciudad de México. Y finalmente a la pantalla del celular de Jorge Méndez mientras desayunaba en su departamento de Polanco. Escupió su café. Era su padre, su madre, juntos, sonriendo, vivos. Amplió la imagen. En el fondo se veía una casa pintada de terracota. Ventanas nuevas, flores en macetas. «Tienen dinero», murmuró. «¿De dónde sacaron dinero?» Llamó a su hermana Alejandra. «¿Viste Facebook? Papá y mamá están vivos. Y tienen recursos. Alguien los está ayudando. O encontraron algo». En Pachuca, Mario Méndez, maestro de secundaria de 42 años, vio la misma foto. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Dios mío. Se ven felices, más felices que cuando vivían con nosotros. Llamó a su hermana menor, Cristina. «Cris, los encontré. Están en Mineral del Chico. Tenemos que ir». «¿Para qué?» Su voz sonaba rota. «Ya hicimos suficiente daño. Para pedir perdón, antes de que sea demasiado tarde». Esa noche, en 4 ciudades distintas, 4 hermanos tomaron decisiones. Jorge, contratar abogado, preparar documentos. Alejandra, apoyar a Jorge, buscar ángulo legal. Mario, ir solo, arrodillarse, suplicar. Cristina, acompañar a Mario, llorar, confesar. 2 camionetas se prepararon, una con intenciones de guerra, otra con intenciones de paz, ambas con destino. Mineral del Chico. En la Casa Chueca, Lorenzo y Catalina cenaban sopa de verduras hecha por ella, pan comprado por él. La lámpara nueva que habían instalado iluminaba la sala con luz cálida. «¿Sabes?», dijo Lorenzo tomando su mano sobre la mesa. «Creo que por fin encontramos nuestro hogar». Catalina sonrió, pero algo en el viento que gemía afuera le erizó la piel. Un presagio que no podía nombrar. «Ojalá dure», susurró. No sabía que a 180 kilómetros de distancia, sus 4 hijos revisaban mapas hacia el mismo pueblo. 2 con amor roto buscando redención. 2 con avaricia buscando control. La tormenta se acercaba, y esta vez, el matrimonio que había sobrevivido 50 años fríos tendría que sobrevivir algo peor. El juicio de sus propios hijos. La mañana del día 16, el rugido de 2 motores despertó a Lorenzo antes del amanecer. Se asomó por la ventana y su sangre se congeló. 2 camionetas. Una Honda CR-V negra, una Nissan X-Trail gris. Placas de Ciudad de México y Pachuca. 4 puertas abriéndose, 4 siluetas bajando. Jorge con traje oscuro, Alejandra con lentes de sol Prada, Mario con jeans y camisa arrugada, Cristina con rostro hinchado de llorar. «¿Catalina?» «Despierta», susurró Lorenzo. Llegaron. Ella supo de inmediato. Sus manos volvieron a temblar. «¿Qué hacemos?» «Salimos juntos. Les damos la cara. Juntos». Tomó su mano. Salieron al portal de la casa recién pintada. Jorge dio 2 pasos adelante, portavoz designado por sangre y arrogancia. «Buenos días, papá, mamá. Qué alivio verlos. Vivos». La palabra «vivos» sonó como acusación. Lorenzo mantuvo voz firme. Jorge, Alejandra, Mario, Cristina. No esperaba visitas. Claro que no, dijo Alejandra, quitándose los lentes, porque no avisaron que iban a desaparecer. Nos tenían preocupados. ¿Preocupados? La voz de Catalina tembló. Nos encerraron en asilos separados. Ni siquiera nos dejaron despedirnos. Era por su bien, respondió Jorge con tono ensayado. No podían vivir solos. Son mayores, vulnerables. ¿Y separados era por nuestro bien también?, preguntó Lorenzo. Silencio incómodo. Mario dio un paso adelante, con rostro descompuesto. «Papá, mamá, yo. Vinimos». Lo interrumpió Jorge porque nos preocupa que alguien los esté explotando. «Esta casa, ¿de dónde sacaron dinero para repararla? ¿Quién los está ayudando?»
Lorenzo sintió rabia antigua ardiendo. ¿Qué te importa? Ya nos declararon muertos. Ya vendieron nuestra casa. Ya cobraron nuestras pensiones. ¿Qué más quieres? Jorge sacó folder de piel de su maletín. El cuero crujió con arrogancia. Tenemos documentos, papá. Declaraciones de presunción de muerte firmadas por juez. Expediente 5891/2024. Legalmente, ustedes están muertos. Su patrimonio se liquidó. Todo está resuelto. ¿Resuelto? Catalina dio un paso adelante. ¿Matarnos legalmente está resuelto? Cristina rompió, llorando. Mamá, yo no quería. Jorge dijo que era temporal, que solo hasta que... ¿Hasta que qué? Catalina la confrontó. ¿Hasta que muriéramos de verdad y ya no tuvieran que fingir? Alejandra, fría como hielo. No dramatices, mamá. Te dimos techo, comida, medicinas en la residencia Esperanza. ¿Qué más querías? ¡Quería a mi esposo!, gritó Catalina con voz que hizo eco en el cerro. Quería despertar sabiendo que el hombre con quien pasé 50 años respiraba en el mismo edificio, pero ni siquiera eso nos dieron. Mario se arrodilló ahí mismo, en el suelo de tierra. Mamá, papá, lo siento tanto, fui cobarde. Dejé que Jorge decidiera, pero nunca dejé de amarlos, por favor. Cristina también cayó de rodillas. Yo tampoco dormía, mamá. Todas las noches lloraba, pero tenía miedo. Miedo de quedarme sola contra ellos. Perdóname. Jorge los miró con desprecio. Levántense, no sean patéticos. ¡Cállate!, gritó Mario. Ya no tienes poder sobre mí. En ese momento, don Vicente apareció desde el callejón lateral, donde había estado cargando madera. Lo había escuchado todo. Don Lorenzo, doña Catalina, su voz era suave pero firme. Entren. Yo me encargo. Pero antes de que pudieran moverse, una tercera camioneta llegó. Del gobierno municipal. El delegado Raúl Sánchez, hombre de 58 años, exminero, conocía a cada familia del pueblo desde hacía 30 años. A ver, ¿qué es este teatro? Jorge se recompuso. Delegado, vine por mis padres. Están viviendo en condiciones insalubres. Necesitan supervisión médica. Insalubre. Don Raúl miró la casa pintada, las flores, las ventanas nuevas. Se ve mejor que mi casa. Y en cuanto a supervisión médica, tu padre me ayudó con mi contabilidad la semana pasada. Calculó mentalmente más rápido que mi calculadora. ¿Eso es demencia? Lorenzo sacó una carpeta amarillenta que había preparado. Delegado, hijos míos, antes de continuar quiero mostrarles algo. Abrió la carpeta. Dentro, copias de las declaraciones de presunción de muerte. Estos papeles dicen que estamos muertos, pero aquí estamos, lo cual significa que alguien cometió fraude legal. Miró a Jorge directamente. Cobraste nuestra pensión durante 8 meses. Vendiste nuestra casa sin nuestro consentimiento. Todo basado en una mentira. El silencio fue absoluto. Padre Tomás llegó, llamado por Vicente. Detrás de él, 15 vecinos. Estos ancianos, dijo el padre con voz que resonó, son parte de nuestra comunidad. Y antes de que se los lleven, queremos hablar. Jorge palideció. Alejandra apretó su bolso. Y por primera vez en 50 años, Lorenzo y Catalina no estaban solos enfrentando a sus hijos. Tenían un ejército de extraños que se habían vuelto familia. Esa tarde, el padre Tomás visitó la casa chueca con pan dulce y determinación. Don Lorenzo, doña Catalina, mañana es domingo. Quiero pedirles permiso para algo. Lo que sea, padre, respondió Catalina. Quiero que la comunidad testifique, públicamente, después de la misa. Quien los conoce, que hable. Quien ha visto su amor renovado, que lo diga. La verdad necesita voz. Lorenzo vaciló. No queremos causar problemas. El problema ya está aquí, interrumpió el padre. Sus hijos trajeron abogados y mentiras. ¿Ustedes? Tienen algo mejor. Tienen testigos de quiénes son realmente. El domingo 17, la iglesia de San Francisco estaba inusualmente llena. 200 personas. Corrió el rumor de que algo importante sucedería. Después del sermón, padre Tomás no dio la bendición final.
Habló. Hermanos, hay 2 ancianos en nuestro pueblo enfrentando acusaciones de incompetencia por parte de sus propios hijos. Antes de que las autoridades decidan su destino, quiero que quienes los conocen hablen. Esta no es una corte. Es una comunidad ejerciendo su derecho a la verdad. Rosa Salazar, madre de Miguelito, se puso de pie primera. Su voz tembló pero no se quebró. Hace 5 días, don Lorenzo y doña Catalina encontraron a mi hijo perdido. Cualquiera hubiera pasado de largo. Ellos se detuvieron, lo calmaron, lo trajeron a casa. Si eso es incompetencia, que alguien me explique qué es la cordura. Los murmullos llenaron la iglesia. Carmen Fuentes, bibliotecaria de 60 años. Doña Catalina viene cada miércoles a enseñar lectura a niños con dificultades. Gratis. Con paciencia infinita. Mi nieto aprendió a leer con ella. Un cerebro dañado no enseña. Un corazón dañado no da esperanza. Uno por uno, los testimonios fluyeron. Don Vicente. Trabajan más duro que mi hijo de 30 años. Lupita, la enfermera que ayudó al escape, viajó desde Tulancingo. Don Lorenzo escaló una ventana de 2º piso a sus 71 años para rescatar a su esposa. Eso no es demencia, es amor. Un estudiante adulto. Don Lorenzo me enseñó matemáticas después de que abandoné la escuela hace 20 años. Ahora tengo trabajo de contador auxiliar. Una vendedora del mercado. Doña Catalina compra sus verduras cada viernes. Siempre pregunta por mis hijos. Recuerda sus nombres. Personas con demencia no recuerdan. 22 testimonios en total. Cuando terminaron, el silencio en la iglesia era sagrado. Lorenzo y Catalina, sentados en la primera banca, lloraban tomados de la mano. Padre Tomás bendijo a la congregación. La verdad se ha dicho. Ahora la verdad tiene que caminar. Esa tarde, alguien grabó los testimonios y los subió a TikTok. El video alcanzó 25,000 vistas en 6 horas. Los comentarios eran feroces. Estos son padres de verdad, no los hijos desgraciados. Si esto le pasa a ellos, le puede pasar a cualquiera. El matrimonio que se rescata a sí mismo es más fuerte que cualquier amor joven. Jorge vio el video en su hotel en Pachuca. Apretó el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos. Llamó a su abogado en Ciudad de México. «Licenciado, tenemos un problema. El pueblo está en su contra». «No importa el pueblo», respondió la voz fría. «Importa el juez. Presentamos los papeles mañana. Evaluación psiquiátrica obligatoria. Tutela legal. Fin del asunto». Pero cuando Jorge colgó, por primera vez en su vida, no estaba seguro de ganar, porque había algo que no había calculado. El poder de una comunidad que decide que 2 ancianos valen más que el orgullo de sus hijos. En la casa chueca, Lorenzo y Catalina vieron el video en el teléfono prestado de don Vicente. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. Lorenzo susurró a Catalina. «Ya no estamos solos». No respondió él, besando su frente. «Ya no. Y nunca más». Afuera el viento de montaña soplaba más cálido, y en la plaza, bajo la luz de los faroles, vecinos planeaban en voz baja qué hacer si los abogados llegaban con papeles al día siguiente. La batalla aún no terminaba. Pero ahora era una batalla justa. Y los ancianos, por primera vez en décadas, tenían un ejército. El día 19 amaneció nublado. Un BMW gris llegó a las 9 de la mañana. Del auto bajó un hombre de 48 años con maletín de piel. Licenciado Arturo Campos, especialista en derecho familiar. Jorge y Alejandra lo esperaban frente a la casa chueca. Mario y Cristina se mantuvieron a distancia, incómodos. «Buenos días», el licenciado tocó la puerta. «Traigo documentos de evaluación psiquiátrica obligatoria para Lorenzo Méndez Ruiz y Catalina Morales de Méndez». No pudo terminar. Desde 3 direcciones convergieron personas. Don Vicente con herramientas. Padre Tomás con su Biblia. Rosa Salazar con Miguelito. Carmen de la biblioteca. Estudiantes. Vendedoras del mercado. 60 personas en total. Se plantaron frente a la casa en silencio. El licenciado Campos vaciló. Su experiencia era en cortes, no en multitudes.
Esto es una reunión legal privada. Esta es una comunidad, interrumpió padre Tomás, y estos dos ancianos son parte de ella. Si quiere llevárselos, primero explique por qué. Incompetencia mental. Evaluación ordenada por familia. ¿La misma familia que los declaró muertos para robarles? La voz de don Vicente sonó como trueno. El murmullo de la multitud creció. El abogado abrió su maletín con manos que temblaban levemente. La camioneta del delegado Raúl llegó levantando polvo. ¿Otra vez aquí?, preguntó bajando. Esto ya parece telenovela. Jorge se adelantó. Delegado, solo queremos proteger a nuestros padres. ¿Protegerlos? Don Raúl lo miró con desprecio. Tu padre calculó mi declaración de impuestos la semana pasada. Encontró 3 errores que me hubieran costado multas. ¿Eso es incompetencia? Lorenzo salió de la casa en ese momento. Catalina a su lado, tomados de la mano. Llevaba la carpeta amarillenta. Delegado, licenciado Campos, hijos míos. Antes de continuar, quiero mostrar algo. Abrió la carpeta. Las declaraciones de presunción de muerte. Estos papeles dicen que estamos muertos. Expediente 5891/2024. Firmados hace 8 meses. Pero aquí estamos. Miró a Jorge y Alejandra, lo cual significa que ustedes cometieron fraude legal. Cobraron pensiones del ISSST que no les correspondían. Vendieron una casa que no era suya. Todo basado en declararnos muertos estando vivos. El silencio fue absoluto. Mario rompió. Se adelantó con lágrimas cayendo. Papá, mamá, yo no quería. Yo solo tenía miedo. Miedo de quedarme solo contra Jorge. Pero nunca dejé de amarlos. Y lo que hice fue imperdonable. Pero si me dan una oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensándolo. Cristina también cayó de rodillas. Mamá, perdóname. Todas las noches lloraba. Llamaba al asilo preguntando cómo estabas, pero era cobarde. Claudia me controlaba. Pero eso no es excusa, lo siento. Lo siento tanto. Catalina miró a Lorenzo. Él asintió apenas. Lorenzo habló con voz que gobernó aulas durante 40 años. Mario, Cristina, los perdonamos. Pausa. Pero perdón no significa olvido. Significa que abrimos la puerta. Ustedes tienen que cruzarla. Con acciones, no palabras. Catalina añadió. Quiero verte una vez al mes, Mario. Con tu familia. Quiero conocer a mis nietos que me ocultaste. Cristina, continuó Lorenzo. Quiero que trabajes con don Vicente. Ayuda a esta comunidad. Aprende lo que es servir sin esperar nada a cambio. Ambos asintieron, llorando. Jorge y Alejandra no dijeron palabra. Subieron al BMW del abogado. El licenciado Campos cerró su maletín. Don Lorenzo, doña Catalina. Retiro los documentos, no hay caso aquí. Subió al auto. Partió. Jorge y Alejandra lo siguieron en su camioneta, sin despedirse, sin mirar atrás. El delegado Raúl tomó la carpeta de fraude. Esto va a la Procuraduría, van a investigar. Pero mientras tanto, esta casa es suya legalmente por posesión adversa y mejoras. Nadie los va a molestar. Firmó documentos improvisados ahí mismo. La multitud aplaudió. Lágrimas, abrazos. Lorenzo y Catalina, rodeados de extraños que se habían vuelto familia, lloraron de alivio. Esa tarde, sentados en su sala inclinada, tomaron la decisión final sobre el tesoro. Documentos y cartas del coronel Esteban al museo. Monedas restantes, vendidas gradualmente para vivir y para ayudar a Mario y Cristina si demostraban ser dignos. ¿Sabe, Catalina?, dijo Lorenzo. Ya no somos víctimas, no respondió ella. Somos sobrevivientes, y estamos juntos, y por primera vez en décadas, durmieron en la misma cama. No por obligación, por elección. 3 años después, la casa chueca seguía inclinada, pero ya no parecía a punto de caerse. Las vigas reforzadas sostenían el techo con dignidad. Las paredes de terracota brillaban. El jardín florecía con rosas que Catalina plantó. En el patio trasero, junto a la puerta del sótano sellado, una placa de bronce. En memoria del coronel Esteban Vega, 1888 a 1918. Y su amada María Morales.
1890 a 1920. Su amor sobrevivió la guerra, pero no la distancia. Que su historia inspire a quienes olvidan amar. Esta casa los honra. Lorenzo, ahora de 74 años, leía la placa cada mañana. Catalina, de 72, preparaba café mientras escuchaba música en el radio que Mario les regaló. Los martes, 15 adultos llegaban para clases de contabilidad básica con don Lorenzo. Los miércoles, 20 niños venían para lectura con doña Catalina. El museo en Pachuca inauguró exhibición permanente. Cartas de amor en tiempos de revolución. El diario del coronel Esteban. Sus cartas a María. Fotografías. La historia completa. Turistas venían. Estudiantes leían. México recordaba. Mario visitaba el primer domingo de cada mes con su esposa y sus 2 hijos. Los niños llamaban abuelitos a Lorenzo y Catalina ahora. Jugaban en el jardín inclinado, riendo como si la gravedad no existiera. Cristina se había mudado a Mineral del Chico. Trabajaba en la clínica local. Ayudaba a Pina ancianos sin familia. Pagaba su deuda con acciones, no palabras. Jorge y Alejandra nunca regresaron, nunca llamaron. La investigación por fraude terminó en multas y servicio comunitario, pero no cárcel. Dinero compra muchas cosas. Perdón no es una de ellas. A veces, en noches frías, Lorenzo pensaba en ellos. No con enojo, con tristeza distante. Como quien recuerda un idioma que alguna vez habló pero olvidó. El día especial llegó un sábado de noviembre. Cielo azul, temperatura perfecta, viento suave. La iglesia de San Francisco estaba llena. 150 personas. Flores blancas por todas partes, música de guitarra. Padre Tomás, ahora de 61 años, esperaba en el altar con sonrisa que arrugaba sus ojos. Lorenzo entró por el pasillo central. Traje gris que Mario le compró. Bastón en mano derecha, nervios de adolescente. Catalina entró después, vestido color marfil sencillo que Cristina le cosió. Ramo de rosas del jardín de su propia casa. Sonrisa que iluminó la iglesia. No había padre que la entregara. Ella caminó sola. Porque a su edad nadie te entrega. Tú eliges. Se encontraron al frente. Lorenzo extendió su mano. Ella la tomó. Padre Tomás habló. Hace 53 años. Estos 2 jóvenes se casaron en esta misma iglesia. Prometieron amarse hasta que la muerte los separara. Cumplieron esa promesa. Pero hoy vienen a hacer una nueva. No porque la primera fue falsa, sino porque la segunda es más verdadera. Lorenzo habló con voz que temblaba pero no se quebraba. Catalina Morales. Hace 53 años te prometí amarte. Cumplí a medias, me distraje, me volví frío, olvidé cómo. Hoy prometo amarte completamente. Cada día que me quede, hasta que realmente la muerte nos separe. Y si hay algo después, te buscaré también allá. Catalina limpió lágrimas antes de hablar. Lorenzo Méndez. Hace 53 años te dije sí sin saber quién eras realmente. Hoy te digo sí conociéndote, con tus silencios, con tu terquedad, con tu forma torpe de amar. Te digo sí no porque seas perfecto, sino porque me rescataste cuando yo creía que ya nadie vendría. Intercambiaron anillos, nuevos, fundidos de una moneda revolucionaria del coronel Esteban. El oro de 1914 ahora llevaba grabado L+C, 2027, segundo inicio. Pueden besarse, dijo Padre Tomás, llorando también. De nuevo. Lorenzo tomó el rostro de Catalina con ambas manos temblorosas por artritis y emoción. La besó, largo, suave, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. La iglesia estalló en aplausos. Recepción en la casa chueca, mesas en el jardín, tamales de Catalina, música de mariachi contratada por Mario, bailoteo, risas, lágrimas felices. Primera danza, sabor a mí. La canción de 1974. Lorenzo y Catalina bailaron en el jardín inclinado, adaptándose a la gravedad torcida, moviéndose como si el suelo recto fuera aburrido. Él susurró en su oído. Tanto tiempo perdimos. Ella respondió, no,
Tanto tiempo ganamos ahora. El tiempo perdido duele menos cuando el tiempo encontrado es mejor. Al atardecer, todos se fueron. Solo quedaron ellos dos. Subieron a la torre circular con vista al cerro. Se sentaron en sillas que Vicente les hizo, tomados de la mano, mirando el sol morir lentamente tras las montañas. ¿Crees que el coronel Esteban y María se reencontraron en el cielo?, preguntó Catalina. Si el cielo existe, seguro, respondió Lorenzo. Y cuando nosotros lleguemos, ¿les diremos gracias? ¿Por el tesoro? No, por recordarnos que nunca es tarde para volver a empezar. El sol desapareció, las estrellas aparecieron, y la casa chueca, inclinada hacia el este como buscando el amanecer, guardó a dos ancianos que habían aprendido algo que el mundo olvida. Que el amor no es algo que sientes, es algo que eliges. Cada día. Hasta que la muerte llega, y tal vez después también. Esta historia es real en miles de hogares. Según el INEGI, más del 40% de los adultos mayores en México han experimentado alguna forma de maltrato o abandono. Lorenzo y Catalina no son personajes ficticios. Son tus abuelos, tus vecinos. Tal vez algún día serás tú. La lección no está en el tesoro que encontraron. Está en algo más simple y más difícil. Decidieron no rendirse el uno con el otro cuando el mundo ya los había descartado. Eligieron la dignidad sobre la resignación. Eligieron el amor sobre el rencor. Si tienes padres mayores, llámales hoy. Si conoces a alguien abandonado en un asilo, visítale. Si estás envejeciendo y sientes que ya no importas, recuerda, las casas chuecas siguen en pie. Y a veces, los mejores capítulos se escriben cuando todos creían que el libro ya había terminado. El amor no tiene fecha de vencimiento. La dignidad no tiene edad de retiro.